El viaje en el tiempo es uno de los fenómenos más curiosos del mundo, y aunque sigue siendo objeto de debate hasta el día de hoy, existen supuestas pruebas de que ya han ocurrido en el pasado, desde experimentos de viajes en el tiempo hasta pruebas en el arte. Aquí tiene 20 casos reales de viajes en el tiempo que no se pueden explicar. Número 20. Rudolf Fentz. En la década de 1950, un hombre fue encontrado por los lugareños en medio de Times Square, en la ciudad de Nueva York. Enseguida destacó entre la multitud, ya que iba vestido con ropas victorianas y parecía completamente desconcertado en medio del ajetreo y el bullicio del Nueva York de los años 50. Al cabo de unos instantes, sobreviene la tragedia y el hombre es atropellado por un coche. Pero ese no es el final de la historia. Cuando la policía investigó las pertenencias del desafortunado, al parecer encontró una ficha de cobre por valor de una factura por el cuidado de un caballo y el lavado de un carruaje, una carta de 1876, $70 en billetes antiguos y tarjetas de visita con el nombre de Rudolf Fentz y una dirección en la Quinta Avenida. Parece bastante normal, ¿verdad? Excepto por el hecho de que no existía nadie con ese nombre en ninguna libreta de direcciones de Nueva York y las yemas de sus dedos no arrojaron ningún resultado en ningún registro. Tras una exhaustiva investigación, un investigador descubrió que un hombre llamado Rudolf Fentz sí existía y que se había esfumado en 1876, dejando tras de sí a una esposa que denunció su desaparición a la policía. Es como si Rudolf Fentz saliera del siglo XIX y entrara en el XX, solo para encontrar su fin momentos después de su llegada. Otros creen que más que una persona real, Rudolf Fentz es una obra de ficción. Pero a día de hoy, su historia es una de las pruebas más aceptadas y comentadas de los viajes en el tiempo. Antes de que nos guste este vídeo, machaque el botón de suscripción y pulse la campana de notificación ahora mismo. Número 19. Experimento de Filadelfia. En 1943, el experimento de Filadelfia comenzó en medio de las encarnizadas batallas provocadas por la Segunda Guerra Mundial. Era una época en la que todos buscaban el próximo gran avance que les diera ventaja. Este experimento se centró en el USS Eldridge, un destructor de escolta clase cañón de la Marina de los Estados Unidos. Su misión consistía en hacer el barco invisible a los dispositivos enemigos. Supuestamente, esto era posible manipulando los campos electromagnéticos o, más concretamente, curvando la luz alrededor de la nave. Ahora bien, según el lore, algo salió espectacularmente mal, o bien, según se mire. El experimento no se limitó a camuflar el Eldridge, sino que supuestamente lo teletransportó de Filadelfia a Norfolk, Virginia, y viceversa, y algunos informes afirman incluso que la nave desapareció brevemente de la vista, desapareciendo de la existencia antes de regresar. Es más, al parecer la tripulación también sufrió fuertes náuseas. Y lo que es aún más extraño, se dijo incluso que algunos se habían fusionado a las estructuras metálicas de la nave al reaparecer. También se afirmó que en lugar de volverse invisible, la nave viajó en el tiempo, experimentando lo que muchos conocen como un deslizamiento temporal. Sin embargo, también hubo quien dudó de que el experimento de Filadelfia tuviera realmente lugar, sin pruebas concretas. Eso no es sorprendente. Aún así, también hubo quien creyó que realmente tuvo lugar. Después de todo, un experimento tan ambicioso se mantendría en secreto y lo más probable es que su resultado se limitara a las altas esferas y a la gente con poder. Número 18. Máquina para viajar en el tiempo en Irán. Hace unos años, los titulares de todo el mundo bullían con la afirmación de que un científico iraní había inventado un dispositivo capaz de predecir el futuro. No se trata exactamente de una máquina del tiempo, pero sí de algo que permite manipular, o mejor dicho, atisbar el futuro. Uno de los científicos implicados en el proyecto, Ali Rezeki, describió el dispositivo como algo que podría caber en la caja de un ordenador, lo que lo hace notablemente portátil para una máquina con una capacidad tan innovadora. Según él, no le llevaría al futuro ni al pasado en un sentido físico, pero podría predecir los detalles de los próximos 5 u 8 años de su vida con una precisión asombrosa. Pero, ¿cómo funciona esto? Por desgracia para nosotros, Rezeki mantuvo en secreto los detalles sobre esta máquina, de la que solo tenían conocimiento unas pocas personas en todo el mundo. Esto es por miedo a que, y cito, la gente robe la idea y la produzca en masa de la noche a la mañana.
Aún no se ha confirmado si esta máquina existe realmente o no. Pero si este invento se hace público, ¿cree que le interesaría conocer su futuro a través de esta máquina? A mí personalmente no me gustaría saberlo, pero ¿y a ustedes? Háganme saber su opinión en los comentarios de abajo. Número 17. Billy Meier. Edward Albert Billy Meier es un hombre de Suiza famoso no solo por haber tenido contacto con seres extraterrestres, sino también por haber saltado en el tiempo con él. Sus historias comenzaron en la década de 1940, pero fue en la década de 1970 cuando las cosas realmente despegaron, cuando Meier comenzó a compartir fotografías de lo que él afirmaba que eran platillos volantes de los Plejaren, una raza de más allá de las estrellas. La narración de Meier incluye conversaciones detalladas con estos seres extraterrestres y viajes en el tiempo. Según Meier, los extraterrestres le llevaron en un viaje relámpago a través del tiempo, mostrándole acontecimientos pasados y futuros, desde presenciar la vida de Jesucristo hasta explorar otros planetas. Incluso le dieron la oportunidad de vislumbrar cómo será nuestro planeta en el futuro. Sin embargo, muchos se muestran bastante escépticos ante sus afirmaciones. Por un lado, las fotografías que mostró como prueba han sido diseccionadas y debatidas con afirmaciones de modelos y cuerdas. Mientras tanto, las predicciones que alegó también han sido supuestamente dispares, con algunos señalando vaguedades o inexactitudes. Sin embargo, en medio del escepticismo, hay seguidores entregados que apoyan las experiencias de Meier, argumentando que sus percepciones sobre cuestiones medioambientales, la conciencia humana y el potencial de catástrofes globales hacen sonar alarmas que no deberían ignorarse. Número 16. El cronovisor. Por mucho que suene a tecnología moderna, el cronovisor es supuestamente un antiguo artilugio para viajar en el tiempo que inventó el sacerdote italiano Padre Pellegrino Ernetti en la década de 1960. Ernetti, que era físico y musicólogo, tenía fama de ser alguien bastante entendido. Aún así, muchos dudaron de él cuando afirmó haber ayudado a construir una máquina que podía ver acontecimientos del pasado. Según él, la tecnología utiliza mecanismos complejos para descodificar la energía dejada por acontecimientos pasados. El cronovisor no era algo que pudiera ayudarle a viajar al futuro. Sin embargo, podía ayudarle a ver acontecimientos históricos pasados como si realmente estuviera allí. Ernetti llegó a observar una representación en Roma, en el año 169 a.C., de la tragedia perdida Tiestes, del poeta romano Quinto Eneas. Describió detalles de la obra y de la escenografía que nadie podría haber conocido, lo que llevó a muchos a creer que el cronovisor era realmente real. Pero, ¿cómo funcionaba? Se decía que el cronovisor era un gran armario equipado con palancas, antenas y una pantalla de visualización. Según Ernetti, cada visión y cada sonido del pasado dejaban una huella en el tiempo, y este aparato podía descodificar estas huellas, transformándolas en imágenes y sonidos. Aún así, la comunidad científica cuestionó la viabilidad de dicha tecnología, señalando la ausencia de pruebas sólidas o de investigaciones revisadas por expertos que respaldaran las afirmaciones de Ernetti. Los críticos argumentaron que el cronovisor era un engaño, una obra de ficción más que un trabajo científico. A pesar de que Ernetti mostró una fotografía de Cristo en la cruz que supuestamente fue captada con la ayuda del cronovisor, muchos siguen refutando la autenticidad de este supuesto dispositivo para viajar en el tiempo. Si este video te está haciendo más curioso por el mundo, dale like o pulgar arriba. Continuemos. Número 15. Charlotte Moberly y Eleanor Jourdain. En agosto de 1901, Charlotte Moberly y Eleanor Jourdain experimentaron algo que cambió para siempre su visión sobre lo paranormal y los viajes en el tiempo. Eran educadoras, siendo Moberly la primera mujer directora del St. Hugh's College de Oxford y Jourdain una consumada académica por derecho propio. Un día, las dos mujeres visitaron el Palacio de Versalles en Francia. Sin embargo, tomaron un camino equivocado en algún lugar y tropezaron con... Bueno, ahí es donde las cosas se ponen raras. Afirman haber entrado de lleno en el siglo XVIII. Sí, lo ha oído bien. A medida que Moberly y Jourdain deambulaban, su entorno empezó a parecerles cada vez más extraño. Describieron haber visto a gente vestida de época, incluso a una mujer dibujando que más tarde creyeron que era la mismísima María Antonieta.
Se encontraron con edificios y paisajes que parecían extrañamente fuera de tiempo y se sintieron increíblemente fuera de lugar mientras caminaban. Tras experimentar el incidente, intentaron estudiar y averiguar qué había ocurrido. Los dos académicos indagaron en la historia de Versalles y del pequeño Trianón, y cuanto más lo hacían, más convencidos estaban de que habían experimentado un desliz en el tiempo. Testigos de Versalles tal y como era a finales del siglo XVII. En 1911, publicaron su relato bajo los seudónimos de Elizabeth Morrison y Frances Lamont en un libro titulado Una aventura, en el que detallaban sus experiencias y la investigación posterior que emprendieron para validar lo que habían visto. Hoy en día, esta es una de las pruebas más aceptadas y sólidas sobre los viajes en el tiempo. Número 14. Ettore Majorana. Nacido en Italia en 1906, Majorana fue un prodigio desde el principio. Era tan brillante que realizó aportaciones revolucionarias a la mecánica cuántica. La desaparición de Ettore Majorana es uno de los grandes misterios del siglo XX. A pesar de las numerosas investigaciones realizadas, nunca han salido a la luz pruebas concluyentes sobre su destino. A lo largo de los años, se ha informado de avistamientos de Majorana en diversas partes del mundo, pero ninguno ha podido ser verificado. Y la física nuclear. Antes incluso de terminar sus estudios, Majorana formó parte de los legendarios chicos de la Vía Punispirna, un grupo de jóvenes científicos liderados por Enrico Fermi, que más tarde sería conocido como el padre del reactor nuclear. Sin embargo, Majorana era un genio por derecho propio. Los hombres trabajaban en los neutrinos, que en términos sencillos son partículas que lo atraviesan todo. Parece sencillo, pero es complicado y difícil de estudiar, y aún no se habían hecho grandes progresos en su comprensión. Por esta razón, su trabajo sobre los neutrinos se consideró una investigación adelantada a su tiempo. Propuso la existencia de una partícula que era su propia antipartícula, ahora conocida como fermión de Majorana. Su investigación de hace un siglo sigue siendo relevante en nuestros días. Por desgracia para nosotros, Majorana nunca llegó a publicar más trabajos, y la razón es bastante misteriosa. En 1938, a los 31 años, tras enviar una críptica nota a su colega Antonio Corelli, insinuando un gran descubrimiento, Majorana se embarcó en un barco de Palermo a Nápoles y desapareció. Nadie sabe con exactitud qué fue de él. ¿Empezó una nueva vida en otro lugar? ¿Abrumado por las presiones de su genio? ¿Hubo juego sucio en su desaparición? Ahora algunos creen que Majorana descubrió el secreto del viaje en el tiempo y, reconociendo los riesgos que supondría para la humanidad, decidió guardárselo para sí mismo y desapareció con su secreto. Número 13. Un teléfono en una película de Charlie Chaplin. Para aquellos que hayan visto el circo protagonizado por Charlie Chaplin, permítanme hacerles una pregunta. ¿Se han fijado en una mujer que sostiene lo que parece ser un teléfono móvil en el fondo de una de las escenas? Se creía que esta mujer era una viajera del tiempo. Verá, los teléfonos móviles no se inventaron hasta 1973, así que ¿cómo es posible que alguien de décadas antes ya esté usando uno? Algunos sugirieron un viaje en el tiempo, mientras que otros pensaron que tal vez se trataba de un audífono de los primeros que se conocían en la época, que podría parecerse a un teléfono móvil por su forma y por cómo se sujetaba. Sea como fuere, el misterio de este objeto desconocido permanece. Número 12. Año 5000 en 2023. Un hombre presentó una reclamación bastante interesante. Afirmó que es un viajero del tiempo que tiene pruebas fotográficas del año 5000. El viajero del tiempo, entre comillas, se presentó como Edward. Reveló una foto que mostraba la vida en una ciudad submarina que, según él, era Los Ángeles 3000 años en el futuro. Edward afirmó que en el año 5000 la gente se vería obligada a vivir bajo el agua. También afirmó que al revelar la foto estaba arriesgando su vida. A cambio del futuro de la humanidad, estaba dispuesto a revelar lo que podría ocurrir en el futuro para evitar una mayor destrucción. ¿Era una advertencia legítima o un alarmismo innecesario? Dejaré que sea usted quien lo juzgue. Número 11. Sosteniendo un teléfono en un cuadro de la década de 1670. He aquí otra curiosa obra de arte. En este cuadro verá a un niño pequeño, un perro, un cachorro, dos transeúntes al otro lado de la calle, un hombre y una mujer sentados en una silla junto a la puerta. No hay nada increíblemente llamativo en esta obra de arte. Sin embargo, varias personas han mencionado que el hombre parece sostener un teléfono moderno. Para aclarar,
Este cuadro se titula Hombre, entregando una carta a una mujer en el vestíbulo de una casa, y se sabe que es creación de Pieter de Hoogh. Aún así, otros siguen creyendo que el hombre que se acerca a la mujer en esta foto no sostiene una carta en un sobre, sino un teléfono moderno. La número 10. Proyecto Montauk. A principios de los años 80, un hombre llamado Preston Nichols reveló algo bastante sensacional que se extendió fácilmente como la pólvora. Un día, Nichols afirmó que había recuperado recuerdos reprimidos sobre un programa gubernamental conocido como Proyecto Montauk. Según Nichols y un número creciente de creyentes y supuestos participantes, el Proyecto Montauk era una extensión del experimento Filadelfia. Al parecer, el proyecto comenzó a finales de los 60 y continuó hasta principios de los 80, centrándose en una amplia gama de experimentos supuestamente respaldados por el gobierno de Estados Unidos. Los experimentos que formaban parte de este proyecto pretendían descubrir cosas que no suelen interesar a los científicos. Los experimentos pretendían aprender más sobre técnicas de guerra psicológica, viajes en el tiempo, teletransporte e incluso intentos de crear una máquina lectora de mentes. Una de las afirmaciones más famosas sobre el proyecto Montauk se refiere a la creación de un túnel del tiempo que permitía a los investigadores viajar adelante y atrás en el tiempo. Imagine entrar en un laboratorio de Nueva York y salir a una era o dimensión diferente. Suena increíble, ¿verdad? Pero eso es solo la punta del iceberg. Hay historias de criaturas monstruosas invocadas, sesiones de entrenamiento psíquico y experimentos que salieron terriblemente mal, afectando a las mentes y las vidas de los implicados. Sin embargo, a día de hoy, algunos siguen mostrándose escépticos sobre la existencia de estos proyectos. Número 9. Desplazamiento del tiempo en el pueblo de Kersey. En 1957, 3 soldados en prácticas caminaban por el sendero trillado de Kersey. Todo parecía normal hasta que se dieron cuenta de que el pueblo tenía un aspecto diferente, tanto que era casi como si de repente se hubieran transportado a la Inglaterra medieval. Afirmó que no se trataba solo de las estructuras que les rodeaban. Incluso los propios árboles cambiaban de color junto con la hierba de un paisaje otoñal. Todo se transformó como si fuera el primer día de primavera. Lo extraño, sin embargo, es que supuestamente no vieron a ninguna persona en las casas de los alrededores. Y sin embargo, tras unos 25 minutos envueltos en el silencio, el pueblo volvió a la vida. ¿Se trató de otro caso de lapsus temporal? ¿O fue simplemente el cansancio el que se metió en la cabeza de los soldados? ¿Qué opina usted? Hágamelo saber en los comentarios de abajo. Número 8. John Titor. A principios de siglo, un nombre empezó a aparecer con frecuencia en los foros de Internet. John Titor. En el año 2000, Titor publicó en foros en línea detalles sobre su experiencia con los viajes en el tiempo. John Titor afirmaba ser un soldado de 2036, enviado a 1975 para recuperar un ordenador IBM 5100, una pieza de tecnología que se decía crucial para resolver un problema futuro. Pero Titor no saltó directamente a su propio tiempo. En lugar de eso, dio un rodeo hasta el año 2000 por motivos personales. Y mientras estaba aquí, decidió pasarse por algunos foros de Internet y charlar sobre el futuro. Ahora es cuando la cosa se pone realmente interesante. Titor hizo un montón de predicciones sobre el futuro, que iban desde una guerra civil en Estados Unidos que empezaría en 2004 hasta cuestiones del tipo y 2K, que supuestamente iban a provocar el caos. Habló de un futuro en el que la sociedad se había descompuesto en grupos más pequeños impulsados por la comunidad tras una guerra nuclear en 2015. ¿Y adivina qué? También compartió detalles técnicos sobre su máquina del tiempo, afirmando que se trataba de una unidad de desplazamiento temporal de masa estacionaria alimentada por 2 microsingularidades, e incluso publicó diagramas y fotos del dispositivo en su momento. Muchos estaban convencidos de que todas las predicciones de John Titor, o más bien los recuerdos de lo que ocurrió en su línea temporal, lo que nos ocurrió a nosotros. Pero, por supuesto, la guerra civil no ocurrió, y 2015 llegó y se fue sin un conflicto nuclear. Muchas de las predicciones específicas de Tyler no se cumplieron, lo que llevó a los escépticos a calificar toda la saga de engaño o experimento social. Los críticos han señalado incoherencias en la historia de Titor y han cuestionado la viabilidad de su ciencia del viaje en el tiempo.
Algunos incluso han intentado descubrir su verdadera identidad, proponiendo a varios individuos que podrían estar detrás de la leyenda. Pero a pesar de estos esfuerzos, John Titor sigue siendo un enigma, y muchos creen que es un verdadero viajero en el tiempo. Número 7. Una extraña experiencia en Liverpool. El 7 de julio de 1996, un hombre y su esposa experimentaron algo de otro mundo en Liverpool. El policía fuera de servicio Frank y su esposa Carol visitaron Liverpool para hacer unas compras. La pareja decidió separarse en la estación central. Carol se dirigió a una librería llamada Dillons, en la calle Bold, para comprar un ejemplar del libro de Irvine Welsh, El avistamiento de trenes, y Frank se dirigió a una tienda de discos de la calle René Log para buscar un CD. Una media hora más tarde, Frank subió la cuesta cercana al liceo, que da a la calle Bold, para reunirse de nuevo con su mujer. Fue entonces cuando las cosas tomaron un giro extraño. Mientras caminaba por la calle Bold, con la que ya estaba familiarizado, el ambiente cambió inexplicablemente. El ajetreo y el bullicio de los años 90 empezaron a desvanecerse, sustituidos por las vistas y los sonidos de los años 60. Los coches, la moda e incluso el aire parecían sacados directamente de una cápsula del tiempo de 30 años antes. El policía, comprensiblemente desconcertado, siguió observando su entorno. La gente a su alrededor iba vestida con atuendos de los años 60, completamente ajena a la gente que caminaba a su lado. Era como si se hubiera tropezado con un hueco perfectamente conservado de los años 60, vivo y coleando en 1996. Sin embargo, lo que más llamó la atención de Franks fue una furgoneta con el nombre Kaplan's. La reconoció como un negocio que había dejado de existir hacía décadas. Permaneció en ese hueco hasta que todo a su alrededor volvió a la normalidad. Se encontró de pie en la moderna calle Bold, preguntándose si se había imaginado todo lo que acababa de ver. ¿Era un truco de la mente? ¿Un desliz a través de alguna grieta en el tejido del tiempo? ¿O quizás algo aún más inexplicable? Número 6. La experiencia de Andrew Basiago. En la década de 1980, Andrew Basilgo entró a formar parte de un programa secreto del gobierno de Estados Unidos llamado Proyecto Pegasus. Y aunque la mayoría de los proyectos secretos del gobierno parecen increíbles, las afirmaciones de Basiago sobre este proyecto son extremadamente difíciles de creer. Según Basiago, se dice que el proyecto Pegasus era un experimento de viaje en el tiempo y teletransporte, encabezado nada menos que por la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa, o la DARPA, conocida por ampliar los límites de la tecnología y la ciencia. Basiago afirma que a través de este proyecto viajó en el tiempo, concretamente al discurso de Gettysburg, y presenció cómo Abraham Lincoln pronunciaba uno de los discursos más famosos de la historia de Estados Unidos. Eso ya es increíble, pero no es su afirmación más extraña. También afirmó que viajó a Marte junto a un joven Barack Obama que formaba parte de un grupo de crononautas. Aunque estas dos afirmaciones hacen sin duda más increíble la historia de Bacos, él se mantiene bastante firme en que el proyecto Pegaso tuvo lugar realmente. El veredicto está echado, así que díganme lo que piensan en los comentarios de abajo. Número 5. Hombres modernos en 1941. En 1941, el puente South Fork en Goldbridge, Columbia Británica, Canadá, fue reabierto. Esta foto es una de las pocas captadas ese día. A primera vista, parece una foto típica hasta que se ve al extraño. En medio de una multitud vestida a la moda de la época, aparece un hombre que parece haberse teletransportado desde el futuro directamente a 1941. A este hombre se le conoce ahora como el hipster que viaja en el tiempo. Este hombre lleva lo que parecen ser unas modernas gafas de sol y una camiseta estampada, luciendo un peinado que estaba más de moda en el siglo XXI que a principios de los años 40. El atuendo del hombre parece demasiado informal y moderno para la época. Sus gafas de sol en particular fueron citadas como prueba de viaje en el tiempo dado su aparente diseño contemporáneo. Luego está su cámara, que algunos afirman que parece demasiado avanzada para la época. Un viajero en el tiempo o simplemente un hombre con un gusto por la moda más desenfadado que el resto. En ese momento, solo podemos especular. Número 4. El hombre de Tauret. En 1954, las autoridades y los trabajadores del aeropuerto Tokio Haneda se convirtieron en testigos de un caso increíble. Era un día normal
hasta que un hombre se acercó al mostrador de aduanas con sus documentos en la mano. No había nada extraño en sus papeles excepto su supuesto país de origen. Su pasaporte indicaba que el hombre procedía de un país conocido como Taured. Hoy en día, tal país no existe, y esto también era cierto hace 7 décadas. Lo extraño es que el hombre hablaba con fluidez varios idiomas y además ya portaba divisas de varios países europeos. Cuando se le pidió que aclarara dónde estaba Taured, explicó que estaba situado entre Francia y España. Sin embargo, en los mapas modernos no aparecía ese país. Cuando se le mostró un mapa, se mostró realmente sorprendido al no encontrar ni rastro de su tierra natal, señalando en su lugar Andorra y afirmando que allí es donde debería estar Taured. Según él, existe desde hace 1000 años. Esto dejó tanto al hombre como a los funcionarios desconcertados con la afirmación del otro para probar aún más que sus documentos no eran falsos y que su país realmente existía. El hombre de Taured también presentó su licencia de conducir, una chequera, un pasaporte, todos emitidos por el inexistente país de Taured inseguro sobre qué hacer. Los funcionarios lo colocaron en una habitación de hotel por la noche con 2 guardias fuera de su puerta. A la mañana siguiente, sin embargo, el hombre de Taured había desaparecido sin dejar rastro. Sus documentos personales, que estaban guardados en la oficina de seguridad del aeropuerto, también desaparecieron con él. Es como si él y el país de Taured nunca hubieran estado allí para empezar. Ahora bien, mucha gente parece creer que la historia del hombre de Taured es un caso de deslizamiento temporal, pero algunos parecen creer que es un engaño o un caso exagerado. Número 3. Un teléfono en 1943. Ahora bien, si usted nació antes del año 2000, lo más probable es que recuerde lo grandes y primitivos que eran los antiguos diseños de teléfonos. Tome, por ejemplo, en 1943, la idea de un dispositivo móvil tal y como lo conocemos hoy. Un artilugio elegante, del tamaño de un bolsillo, capaz de hacer llamadas, acceder a Internet, hacer fotos con el teléfono y mucho más, era pura ciencia ficción. Lo más parecido a los dispositivos móviles era voluminoso, rudimentario y diseñado para un único fin, la comunicación en movimiento, especialmente para operaciones militares. En aquella época, los dispositivos móviles debían transportarse en una pesada mochila. Estas unidades de radio móviles eran los smartphones de los años 40 para los soldados, ya que les permitían comunicarse a distancia, coordinar movimientos y transmitir información crítica a los centros de mando. Dicho esto, no es de extrañar que esta foto llamara la atención de muchos. En esta foto se puede ver a un hombre apoyado contra la pared. Y como puede ver, parece que está mirando algo pequeño, algo parecido a un teléfono móvil. Muchos afirmaron que este hombre estaba agarrando realmente un teléfono móvil. Otros afirman que es un reloj o algo más pequeño. Tal vez solo esté sujetando un trozo de papel o un estuche de tabaco. Nunca se sabrá con certeza. ¿Es este hombre un viajero en el tiempo o llevaba un objeto mundano malinterpretado como un teléfono móvil moderno? Número 2. Andrew Carlson. Ahora hablemos de acciones. Si usted ha estado involucrado en el comercio antes, hay una posibilidad de que haya oído el nombre de Andrew Carlson. ¿Le resulta familiar? Entonces es posible que ya conozca su increíble historia. Todo comenzó a principios de 2003. Por aquel entonces, Andrew Carlson aún era un operador prácticamente desconocido, y sin embargo, realizó un movimiento de inversión que desconcertó a los operadores de renombre de la época. Partiendo de una inversión inicial de tan solo $800, Carlson la convirtió rápidamente en la asombrosa cifra de $350 millones en tan solo 2 semanas. Es decir, de calderilla a cientos de millones en medio mes. Naturalmente, Wall Street se quedó atónita, y no pasó mucho tiempo antes de que la SEC o Comisión del Mercado de Valores le detuviera por sospechas de uso de información privilegiada. Como si no podía alguien predecir el mercado de valores con una precisión tan asombrosa. Por suerte, Andrew Carlson estaba más que dispuesto a responder él mismo. Pero su respuesta no satisfizo a muchos. Al contrario, su respuesta le convirtió en el blanco de más escrutinios. Afirmó que era un viajero en el tiempo del año 2256. Sí, ha oído bien. Según Carlson, su conocimiento de los altibajos del mercado bursátil se remonta a más de 2 siglos en el futuro. Y ahora es el momento del tema de hoy. Un hombre con una máquina del tiempo desapareció de repente. Y ahora ha reaparecido con un mensaje aterrador. En 1905,
Albert Einstein desarrolló su teoría de la relatividad especial y la amplió más tarde a la teoría de la relatividad general. Estas dos teorías se convirtieron pronto en los fundamentos de la física moderna y describían la relación entre el espacio y el tiempo para objetos que se mueven a velocidades constantes en línea recta. Pero, ¿qué significa esto? Significa que si usted viajara a una velocidad cercana a la de la luz, experimentaría el tiempo a un ritmo más lento. Técnicamente hablando, esto significa que usted viajaría al futuro. De hecho, lo está haciendo ahora mismo a la velocidad de 1 segundo. Ahora parece que un hombre parecido al gran científico Einstein vino a visitarnos para advertirnos. Afirmó que el fin de la Tierra es inminente y que la única forma de solucionarlo es viviendo en paz y dejando de lado nuestro deseo de avanzar más de lo que la humanidad está destinada a lograr. Afirmó que en un futuro próximo, la humanidad tendría un gran avance en la manipulación cronológica gracias a la teoría de Einstein, pero también marcaría la caída de la propia humanidad. Ahora bien, el mensaje es bastante inquietante, pero lo suficientemente vago como para no justificar una atención inmediata. Es más, si se trata de un auténtico viajero en el tiempo o no sigue siendo debatido por muchos hoy en día. En cualquier caso, muchos creen que, sea como sea, la humanidad debería prestar atención a su advertencia. Número 1. iPhone en 1860. Si viera este cuadro en un museo, ¿qué pensaría que es? Este cuadro se conoce como el esperado. A primera vista, este cuadro parece corriente hasta que centra su atención en el objeto que sostiene la mujer. Extrañamente, parece un teléfono móvil. Esto es bastante imposible teniendo en cuenta que esta obra fue creada por el artista austriaco Ferdinand Georg Waldmüller hace unos 162 años. ¿Cómo ha podido ocurrir? Si es así, ¿de dónde sacó la niña este teléfono y de dónde sacó Waldmüller la inspiración para pintarlo? Algunos creen que la inspiración para este cuadro es un viajero en el tiempo. Sin embargo, también se afirma que el sujeto simplemente sostiene un libro de oraciones, un pequeño libro que la gente de la época solía llevar consigo. Aún así, la extraña apariencia y el tema de la pintura siguen haciendo que se encuentre entre las obras de arte más comentadas en las que está implicado el concepto de viaje en el tiempo. ¿Alguna de ellas le convenció de que viajar en el tiempo es realmente posible? ¿Cuál le convenció más? Hágamelo saber en los comentarios de abajo. Además, eche un vistazo a las otras cosas chulas que aparecen en pantalla ahora mismo y nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense todos.